República Argentina, 2 de diciembre de 2025. Hoy nos vamos a sumergir en el ADN de un día cualquiera en la vida del Estado. Y la pregunta que nos va a guiar es, ¿el Estado es una maquinaria lenta, burocrática, o es más bien un organismo vivo, que reacciona y se adapta a cada momento? Buena pregunta. Para intentar responderla, vamos a analizar un mosaico de decisiones oficiales. Empezaremos con algo tan terrenal, tan físico, como los baches en una ruta nacional. Y de ahí vamos a saltar al mundo de las ideas, con premios a guionistas de cine. Exacto. Después veremos cómo funciona la burocracia por dentro, con nombramientos clave, prórrogas que parecen eternas. Nos meteremos también en la economía digital, la regulación de medios y hasta en la seguridad de un tratamiento de belleza. Para cerrar con cifras que de verdad marean. La creación de empresas de inteligencia artificial y una multa multimillonaria del Banco Central. Un recorrido completo. Bien, empecemos por el asfalto. El primer documento nos lleva a la Ruta Nacional 14. Y el número que salta a la vista es 84. ¿84 baches? 84. En un tramo de apenas 100 kilómetros. O sea, eso ya no es un bache. Es un campo minado. Es casi un bache por kilómetro. Es una barbaridad. Y aquí está la clave. La sanción a la concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. no es solo por el mal estado del camino. No, es por un incumplimiento de contrato. El documento es muy específico. La empresa debía garantizar condiciones de, lo cito, estética, seguridad y confort. Claro, con 84 baches, ninguna de las tres estaba cumpliendo. Para nada. Pero la historia se complica, ¿no? Porque la empresa no era precisamente un ejemplo de solvencia. Ya estaba en concurso preventivo desde hacía más de un año. Exacto. O sea, con problemas financieros serios y a cargo de una ruta clave. Exacto. Y eso nos muestra un dilema gigantesco para el Estado. La concesión de la empresa terminó en abril de 2024, pero el gobierno se vio forzado a darle una prórroga de un año. ¿Y por qué? Porque no había nadie más listo para hacerse cargo de la ruta de un día para otro. La alternativa era, potencialmente, cerrar un corredor vital o dejarlo sin mantenimiento. Claro, un mal menor. Un mal menor. Así que le dieron la prórroga, probablemente cruzando los dedos. Una solución imperfecta, entonces. Le dicen, siga operando, sabiendo que financieramente está en la lona. Y claro, los baches aparecieron durante esa prórroga. Se les pidió explicaciones y la empresa ni siquiera respondió. Silencio total. El documento dice textualmente, la concesionaria no presentó descargo. Increíble. Esa es la gota que rebalsó el vaso. No es solo que no pudieron arreglar los baches, es que ni siquiera dieron la cara ante la autoridad. ¿Y el resultado? Una multa calculada en más de 1,5 millones de unidades de penalización. ¿Qué es esto exactamente? Es un monto en pesos. Es una medida estandarizada que se usa en contratos de obra pública para que las multas no se desactualicen con la inflación. Cada unidad tiene un valor en pesos que se actualiza. Ah, claro. La idea es que la sanción mantenga su poder disuasorio con el tiempo. Lo que vemos aquí es el Estado usando sus herramientas de control. Pero también expone su propia fragilidad, ¿no? Depende de empresas que, a veces, están al borde del colapso. Así que por un lado tenemos al Estado lidiando con algo tan concreto y físico como los baches, pero al mismo tiempo se ocupa de algo totalmente intangible, la creatividad. Un salto cuántico, sí. Pasamos del asfalto a las ideas. Nos encontramos con una resolución del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, que anuncia a los ganadores de sus concursos de guiones. Es el Estado invirtiendo directamente en la primera chispa de una película o una serie. La historia. Y los títulos son fascinantes. Para largometrajes, cosas como La canción del adiós, El amor y la peste, y mi favorito personal, Diario de un procrastinador. Jaja, muy bueno. Sospecho que el guionista debe haber luchado contra su propio título para poder terminarlo y ganar el premio. Seguramente. Lo interesante aquí no es solo el fomento en sí, que es la función clásica del INCA. La pregunta es, ¿qué tipo de historias está eligiendo premiar el Estado? Estos títulos sugieren un cine de autor, historias personales, quizás dramas intimistas. El premio es de $10,000 para cada guión de película y $15,000 para las series.
Es un capital semilla crucial, pero también orienta la producción hacia un cierto perfil. Es decir, no estamos hablando de financiar la próxima película de superhéroes argentina. Probablemente no. Se busca diversidad cultural, nuevas voces. El desafío, como siempre con el fomento estatal, es si estas historias logran después conseguir financiación para producirse y, Y si encuentran un público. claro, y si encuentran un público más allá del circuito de festivales, el premio es el primer paso de un camino larguísimo y muy difícil. Y esta idea de fomentar la innovación aparece en un terreno completamente diferente, pero igual de estratégico: el campo. Ajá. El Instituto Nacional de Semillas, el INASE, publica varias solicitudes para registrar nuevas variedades de soja. Pero un momento, los nombres de estas semillas son como códigos de espía: 5925C, Neo 47S25E. Sí. ¿Qué nos dice esto? Ya no hablamos de plantas, sino de productos de alta tecnología. Totalmente. Esto es la agricultura del siglo XXI. Cada uno de esos códigos representa años de investigación y desarrollo genético. Claro. Son cultivares transgénicos diseñados para ser resistentes a herbicidas como el glifosato o el 2,4-D, y algunos incluso producen sus propias toxinas para protegerse de insectos. Registrar esto es como patentar un software. Es la protección de la propiedad intelectual. Exacto. En un sector que es un pilar de la economía argentina. Entonces, mientras el INCIA invierte en propiedad intelectual para la cultura, el INASE la protege para el agro. Son dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y muestra cómo el Estado actúa como garante de la innovación en sectores muy dispares, uno movido por la creatividad artística y el otro por la biotecnología y la rentabilidad económica. Bueno, ya vimos los productos del Estado: rutas transitables, películas y semillas mejoradas. Pero, ¿quién maneja toda esta maquinaria? La gente. Eso nos lleva a las resoluciones del Ministerio de Capital Humano, donde vemos nombramientos. Por ejemplo, se designa a la licenciada Cecilia Inés Enrich como directora de capacitación en seguridad alimentaria. Y el detalle que se repite en casi todas estas designaciones es la frase mágica: carácter transitorio por 180 días hábiles. Ajá. Esto es el pan de cada día de la administración pública. ¿Es una solución temporal o un estado permanente? 180 días es casi un año laboral. Y vemos también prórrogas de designaciones transitorias anteriores. Parece un ciclo sin fin. Es un mecanismo diseñado para ser ágil. La ley, el CINEP, exige concursos públicos para los cargos de planta permanente, pero esos concursos son lentos, complejos, Claro, llevan tiempo. mucho tiempo. Entonces, para que el Estado no se paralice, se usan estas designaciones transitorias para cubrir puestos vacantes rápidamente. El problema es que lo transitorio Se vuelve la norma. a menudo se vuelve la norma. Se van renovando las designaciones una y otra vez, a veces por años. Lo que plantea una pregunta sobre la estabilidad y la planificación a largo plazo en áreas clave. Si la directora de un área está en su puesto de forma transitoria, ¿puede impulsar políticas profundas o solo se dedica a gestionar el día a día? Esa es la tensión fundamental. Es una herramienta que da flexibilidad, pero que puede atentar contra la institucionalidad y la memoria de un área. ¿Ves el caso de Miriam Inés Rangone, a quien le prorrogan su designación? Sí. Por un lado, garantiza continuidad, pero por otro, evidencia que el concurso para ese puesto sigue sin realizarse. De la gestión de personal pasamos a la gestión del dinero. El Estado parece estar jugando al gato y al ratón con el comercio electrónico. Hay una actualización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ARCA, sobre el IVA en plataformas digitales. Sí, esto es el Estado intentando adaptarse a una economía que se mueve a la velocidad de un clic. La norma apunta a los vendedores no categorizados que usan estas plataformas. O sea, los que no están inscritos. Claro, de forma habitual, pero sin estar inscritos formalmente. ¿Y cómo los identifican? Con parámetros muy claros. Si una persona en un mes hace 10 o más ventas y el monto total de esas ventas supera los 750,000 pesos, la plataforma digital queda obligada a aplicarle una percepción de IVA. Ah, es automático. Es un mecanismo automático para formalizar a los vendedores y asegurarse de que el fisco recaude lo que le corresponde. Es el Estado extendiendo su red tributaria al mundo digital. Y hablando de regulaciones que se adaptan,
Hay una resolución de la jefatura de gabinete que toca el mundo de los medios. Sí, Menciona el famoso Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2023 y habla de darle al sistema mayor libertad para su desarrollo. correcto. El cambio concreto que introduce esta resolución es eliminar la obligación que tenían los servicios de televisión por suscripción, el cable, de tener una señal de generación propia en su grilla. A ver, ¿cómo era eso? Antes, si tenías una empresa de cable en una ciudad, la ley te obligaba a producir un canal local. ¿Cuál es el argumento para eliminar eso? Bueno, el texto oficial habla de otorgarle mayor libertad al sector y eliminar barreras. La lógica sería que obligar a una empresa a producir contenido es un costo que podría desincentivar la inversión, especialmente para operadores pequeños. Claro, pero por otro lado, ¿qué se pierde? Me imagino que esos canales locales eran una fuente de noticias de la comunidad, un espacio para producciones locales que de otra forma... No tendrían pantalla. Exacto, no tendrían pantalla. Ese es el centro del debate. Y la resolución no se mete en eso. Es un ejemplo clásico de un cambio regulatorio donde se enfrentan dos visiones. Una que prioriza la libertad de mercado y la reducción de costos, y otra que defiende la idea de que los medios tienen una función social y deben promover la producción local. Y esta resolución se inclina claramente por la primera visión. Claramente. Pasemos ahora a una función del Estado que a veces es invisible hasta que algo sale mal, la protección de la salud pública. Y acá tenemos un caso de la ANMAT, la Agencia de Medicamentos y Alimentos, que prohíbe dos equipos de uso estético. Sí, los modelos Aqua y Sienes de la marca Dermoterap. Y la historia de cómo los encontraron es fascinante. A ver. No fue por una denuncia del fabricante ni de un usuario. Fue durante una inspección de rutina en un centro de estética. El inspector vio las máquinas, pidió los papeles y se dio cuenta de que no tenían registro sanitario. O sea que estaban funcionando sin que nadie hubiera verificado si eran seguras o si realmente hacían lo que prometían. Exactamente. La ANMAT tiró del hilo, fue a la empresa fabricante Dermoequipos S.A.R.L. y confirmó que los equipos se habían fabricado y vendido sin su autorización. ¡Qué peligro! Y como no se podía garantizar ni su seguridad ni su eficacia, se consideró que representaban un riesgo para la salud. La consecuencia fue drástica: prohibición de uso y comercialización en todo el país y el inicio de un sumario contra la empresa. Es el Estado actuando como un guardián silencioso. Y para terminar, vamos a asomarnos a los avisos oficiales, que son como un electrocardiograma de la economía y la justicia. Y aquí las cosas se ponen muy interesantes. ¿Sí? Por un lado, vemos el nacimiento de nuevas empresas. Me llama la atención Arcana S.R.L., que se va a dedicar a investigación en tecnología, software e inteligencia artificial. Y justo al lado, Cantirec S.R.L., una nueva empresa gastronómica. Tal cual. Es una foto perfecta de la economía actual. Por un lado, la aspiración a la alta tecnología y la economía del conocimiento. Y por otro, el ladrillo y mortero de un negocio tradicional como es un restaurante. Ambos naciendo el mismo día. Pero del otro lado de la vida económica está el final del camino, o al menos los problemas serios. Edictos de concursos preventivos como el de una empresa de seguridad llamada Buenos Aires Protection, S.R.L. Pero hay un aviso del Banco Central que me dejó helada. Es una multa a una empresa llamada Concordia Inversiones S.R.L. La cifra es de más de 60,000 millones de pesos. ¿60,000 millones? Es un número que cuesta hasta procesar. Para ponerlo en perspectiva, es una cifra astronómica incluso para el sistema financiero. Esto no es una multa por un error administrativo. No, claro que no. O por no presentar un papel a tiempo. Peores de las infracciones financieras. Generalmente, estas multas récord están vinculadas a violaciones de la ley penal cambiaria, o sea, operaciones de divisas ilegales a gran escala, o a incumplimientos graves en las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Ah, temas muy serios. El Banco Central no impone una sanción así a la ligera. Es una señal para todo el mercado. Y no solo castigan a la empresa, también le imponen una multa de 18,000 millones de pesos a uno de sus directivos y lo inhabilitan por 6 años para ejercer cargos en entidades financieras. ¿Hay una responsabilidad personal? Fundamental. El mensaje es claro: las decisiones las toman personas y esas personas también deben responder con su patrimonio y su carrera.
Una multa de este calibre sugiere que el regulador descubrió una operación sistémica, grave y prolongada, y decidió cortarla de raíz Y usarla como ejemplo. y usarla como ejemplo disciplinario para el resto de los jugadores del sistema. Entonces, en un solo día, el Estado pasa de contar baches en una ruta a premiar una película, de nombrar a una directora de forma transitoria a imponer una de las multas financieras más grandes que se recuerden. Ese es el retrato. Lo que este conjunto de documentos nos revela es que el Estado no es un monolito, es un ecosistema complejo y a veces contradictorio. Ajá. Es el que sanciona a la empresa vial por su ineficacia, pero que al mismo tiempo la mantiene funcionando por necesidad. Es el que fomenta la creatividad más etérea y a la vez regula el código genético de la soja. Es una maquinaria de actos formales, con un lenguaje a veces impenetrable, pero que tienen un impacto directo y muy real. En la economía, la seguridad, la cultura. En todo. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿es una maquinaria lenta o un organismo vivo? Después de este recorrido parece que es ambas cosas. Sí, es una buena síntesis. Tiene la lentitud de la burocracia en los nombramientos, pero también la capacidad de reacción rápida de un inspector del ANMAT o del Banco Central. Es un gigante con partes que se mueven a distintas velocidades. Y la pregunta que queda flotando, la que estos papeles no pueden responder, es la del impacto real. Vimos una multa millonaria a una concesionaria. ¿Significa eso que mañana la ruta va a estar mejor? Claro. Vimos premios a guiones. Veremos esas películas en el cine. Vimos una sanción ejemplar del Banco Central. ¿Hará eso que el sistema financiero sea más transparente? Esa es la verdadera cuestión. Hoy vimos la foto de las decisiones tomadas en un despacho un martes cualquiera. Queda la reflexión. ¿Cuánto de este esfuerzo monumental del Estado, de sus regulaciones, sanciones y fomentos, logra efectivamente permear la realidad y transformar para bien la vida cotidiana de la gente? ¿Y cuánto se queda solo en el papel?